Invitamos a las moderadoras de la primera conferencia inaugural, la licenciada Claudia Rodríguez y la licenciada Alicia Olivera. Gabriel Kaplún es comunicador, magíster en educación, doctor en estudios culturales latinoamericanos, fue director de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto de Comunicación, es docente de la Universidad de la República desde 1991. Ha sido integrante en varios periodos de las asambleas del claustro y los consejos de esa universidad y de la Facultad de Información y Comunicación, así como de diversas comisiones y comités académicos y de gestión. Coordina el grupo de investigación Altermedia, Alternativas Mediáticas, y del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación, con los que trabaja sobre medios y políticas de comunicación, mundo del trabajo y educación superior. Integra el Sistema Nacional de Investigaciones de Uruguay. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y antes vicepresidente y director científico. Integró el Consejo de la Internacional Asociación por la Educación Media, la Investigación en la Comunicación Media. Integra los comités académicos y ha sido docente y tutor de tesis en la maestría en enseñanza universitaria y del doctorado en educación. Ha dictado cursos y tutoriado tesis en otros posgrados en Uruguay y en el exterior. Es profesor invitado de otras universidades europeas y latinoamericanas. Integró la Comisión Nacional de Televisión Digital en el año 2007. Presidió el Comité Técnico Consultivo para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2010. Integró la Comisión Honoraria, asesora independiente sobre radiodifusión comercial, e integra la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual desde 2017, en representación de la Universidad de la República. Integra el Consejo Editorial de la revista Integración y Conocimiento, Mercosur Educativo, en representación de Uruguay desde 2017, y los consejos internacionales de varias revistas académicas. Autor y coautor de numerosos artículos y varios libros sobre estos temas. Agradecemos a Gabriel Kaplún por su participación en esta conferencia de apertura que deja inaugurado el 4º Congreso de Literacidad Crítica Mediática de las Américas. Le damos la bienvenida a Gabriel desde Uruguay. Bueno, muchas gracias, queridas compañeras y queridos compañeros. Es una alegría estar con ustedes y a la vez una pena no estar físicamente con ustedes y poder abrazarles. Esta vez no fue posible. Demasiados eventos se juntaron en este mes de octubre en distintos países y ya no era posible agregar más y más traslados, viajes, a veces bastante largos. Pero bueno, siento con mucha fuerza este llamado que ustedes hacen a pensar estos temas, a trabajarlos. Y quiero empezar por el título de esta charla, de esta conferencia, que ya dio lugar antes de que llegáramos al día de hoy a un pequeño, digamos, problema, pero bien interesante. Cuando nuestro amigo Jeff me escribió, me mandó un mensaje de WhatsApp preguntando a ver si estaba bien o no la traducción del título al inglés, esa traducción que ustedes tienen por allí. Y le comenté que estaba bien y al mismo tiempo no del todo, porque hay un juego de palabras en el título en español que es imposible hacerlo en inglés. Y ese hecho no es nada menor, es bien interesante y yo creo que tiene consecuencias para lo que vamos a comentar. El título en español dice Comunicación y Educación, Geografías de Desencuentros, Historias Postdigitales. Había una intención de jugar un poco con
las palabras de esas materias que están en la enseñanza media, por ejemplo, la geografía y la historia. Pero claro, la palabra historia en español tiene dos significados diferentes, aunque la palabra sea la misma. Y en inglés hay dos palabras distintas, history y stories. Y entonces, claro, está bien la traducción que hay cuando habla de historias postdigitales, pero se pierde el juego de palabras. Puede parecer una tontería que hace a nada más que a la interpretación, pero yo creo que es bastante más que eso. Es una buena casualidad que tengamos esa dificultad de pensar en estas dos lenguas, cosas distintas que en español se nos confunden. Y yo creo que a veces se nos confunden para mal. Ojalá en inglés pase menos, que el hecho de que haya palabras diferentes los ayude a distinguir estas cosas. Volveré un poquito después a este tema, pero quiero empezar por la geografía, siempre mezclado con la historia, con los orígenes, con las trayectorias. La geografía en el sentido de identificar territorios de la educomunicación o de los encuentros entre comunicación y educación. Y lo quiero dividir en dos continentes, digamos. El continente de la comunicación y el continente de la educación, en esta mirada geográfica sobre el asunto. Desde el continente de la comunicación, el encuentro con la educación, los encuentros y a veces los desencuentros, tienen varias entradas posibles, varios países y territorios. Por un lado, una entrada que hace un eje central en los medios. Me parece que desde nuestro campo, digo nuestro porque me siento perteneciente a él, y también al otro, al de la educación. Como ustedes escucharon en la síntesis de mi historia personal, tengo esa doble vertiente en mi formación y en mi trayectoria, y las mantengo hasta hoy. Desde el campo de la comunicación, decía, el eje ha estado en los medios, principalmente. Y el principio detrás, de alguna manera, era que toda comunicación es educación. Y surgen entonces los estudios sobre los efectos de los medios y las búsquedas por comprender la cambiante ecología mediática. Esto se tradujo en dos tipos de prácticas más o menos articuladas. Por un lado, esto que se ha llamado, y ahora Silvia también mencionaba, con cierta dificultad, con cierta, no digo molestia, pero con no total comodidad, alfabetización mediática, un nombre que a la UNESCO le gustó insistir, no digo que lo inventó, pero que lo ha popularizado, lo ha difundido. Tiene muchas denominaciones en realidad este asunto, y por ejemplo en América Latina se ha hablado, ha tenido otros nombres: educación para los medios, lectura crítica de los medios, recepción activa, y es interesante recorrer esa historia porque cada nombre tiene un origen y tiene también un enfoque. No es lo mismo hablar de alfabetización mediática probablemente que de lectura crítica. Lectura crítica, por ejemplo, fue el método que mi padre acuñó, el nombre que le daba, con un foco en los aspectos ideológicos de lo mediático. Un intento por comprender el sustrato ideológico de los mensajes de los medios. Y por ejemplo, la escuela chilena, que gente como Valerio Fuensalida y Mariana Hermosilla criaron y recrearon, puso el acento junto con eso en la cuestión de la actividad, del ser activos con los medios, activos y creativos con los medios. Esto tiene que ver con justamente un segundo aspecto, que es que la educación vinculada a los medios de comunicación podía ser, ha sido y sigue siendo al día de hoy un esfuerzo por una comprensión más crítica de los medios, pero también un esfuerzo por un uso más activo de los medios, por educar
a todos y a cada uno de los ciudadanos en la producción mediática, en el entendido además que son competencias expresivas necesarias en las sociedades de hoy, pero que a la vez ayudan a ser más críticos con el consumo de los medios producidos por otros. Todos mirábamos televisión y hoy miramos las plataformas audiovisuales, por ejemplo, pero no todos producimos. Claro que esto ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Se ha popularizado enormemente la posibilidad de producir a muy bajo costo y con esfuerzos mucho menores que antes. Una popularización un poco engañosa. Todos filmamos y fotografiamos todo el tiempo, pero no es igual a la producción que sigue siendo originada en grupos mediáticos mucho más desarrollados, porque si bien es cierto que es más accesible el registro, no es tan sencilla la edición y sobre todo no es tan sencillo el contar bien buenas historias, en inglés stories. No es la historia, o por lo menos no es solamente la historia, sino sobre todo el contar buenos cuentos, diríamos también en español. No es tan fácil como simplemente registrar. Esto, en cualquier caso, amplió o permite ampliar los consumos posibles a un grado enorme, con lo cual también hace mucho más difícil la mirada crítica, porque además de la crítica a lo que venía desde las pantallas de televisión, tenemos una abrumadora cantidad de mensajes que vienen de las pantallas digitales y una abrumadorísima cantidad de mensajes que circulan entre nosotros, producidos por nosotros mismos y por quienes nos rodean. Eso entonces complejizó mucho la tarea en los últimos años y hace cada vez más difícil entonces, o más compleja en todo caso, parte de nuestra tarea. Entonces, una primera entrada tiene que ver con los medios mirados críticamente y pensados en su producción de modo más activo. Pero hay también otra zona que viene de este lado del continente de la comunicación, que es la producción mediática profesional. No la que cualquiera de nosotros hace y puede hacer, ni la lectura que hacemos de eso que viene de los medios. Justamente desde los medios hay también esfuerzos tradicionales por generar encuentros con lo educativo. Por ejemplo, los medios educativos, llamados educativos, los espacios educativos en los medios en general. Canales especializados, programas especializados en temáticas educativas. Y acá tenemos una zona peligrosa, diría yo, una zona riesgosa. Creo que hay que reconocer, pasó desde el comienzo y sigue pasando y vuelve a pasar hoy, que lo educativo puede expresarse de maneras muy diversas. Puede expresarse en el sentido más didáctico del término, clases por televisión o clases por YouTube, a los efectos da lo mismo. Clases por radio fue el esfuerzo, por ejemplo, de muchas emisoras en América Latina entre los años 40, 50, 60, y ese es el extremo de lo didáctico, digamos. Pero después ahí se despliegan una cantidad de posibilidades que no están tan en esa zona, pero están cerca. Y todos sabemos, creo, tenemos la experiencia incluso personal, de los riesgosos que resultan esos esfuerzos. Solían decir muchos amigos que cuando aparece el programa educativo todos cambiamos de canal, porque es garantía prácticamente seguro de que viene el rato aburrido de la televisión, el que a nadie le interesa mucho ver. Y justamente acá es donde me parece que lo de history y stories viene bien. En realidad, más que contar la history, tenemos que saber contar buenas stories. Y en ese sentido, muchas veces, los mejores programas educativos son aquellos que no anuncian su carácter educativo, que no muestran ese carácter, sino que son capaces de generar la discusión, el debate, la reflexión,
a partir de buenas historias bien contadas. Es el caso, por ejemplo, y justo ha habido oportunidad de recordarlo mucho en este año 2023, del trabajo que mis padres hicieron con centenares de programas de radio que por suerte se pueden seguir hoy escuchando, y es sorprendente la actualidad que tienen más allá del sonido un poco viejo, con el radioteatro educativo, pero no educativo en el sentido de dar clases, sino en el sentido de contar historias que hacen pensar. Series como Jurado número 13, El Padre Vicente, Cantos con Sabor a Vida o Mi Tío Juan, producidos los dos primeros por mi padre, los dos últimos por mi madre, tienen ese carácter. Y hay muchos ejemplos a lo largo de las últimas décadas que han mantenido este tipo de tradición, más allá de que el radioteatro haya perdido vigencia, aunque vuelve a aparecer muchas veces ahora en el formato del podcast. Hay ahí una potencialidad enorme, y no se trata, insisto, de usar la historia contada como un pretexto, sino de contar bien buenas historias, de esas que atrapan, que no dejan escapar la atención, y que movilizan enseguida nuestras cabezas y nuestras emociones. Estas prácticas educomunicacionales se desplegaron en dos tipos de espacios: en los espacios de la educación formal, pero también en tres tipos, diría yo: en los espacios de educación formal, en los medios de comunicación, hoy ampliados en sus múltiples direcciones digitales, y también en los movimientos sociales y en las políticas públicas, en espacios como los sindicatos, las organizaciones vecinales, en ese enorme movimiento que solemos llamar de la educación y la comunicación popular y comunitaria, con muchos apellidos posibles: comunicación para el desarrollo, para el cambio social, comunicación participativa, horizontal, comunicación alternativa. Cada uno de esos nombres tiene sus connotaciones propias. Y también podríamos decir comunicación educativa. A algunos les ha gustado hablar de comunicación, educomunicación popular, por ejemplo. En los últimos años, además, estos apellidos han incorporado novedades en el debate, como la crítica al desarrollo, que lleva a pensar en el buen vivir o el bien vivir como una alternativa a los modelos desarrollistas que han terminado por generar matrices arrasadoras de la tierra, destructoras del medio ambiente, modelos que pueden ser pensados otra perspectiva con el buen vivir o el bien vivir, y que entonces también llevan a pensar la comunicación para el buen vivir o el bien vivir, como algunas de nuestros colegas y amigos, como Adalit Contreras desde Bolivia ha planteado, y muchos otros han ido continuando esa línea. Esta mañana justo estábamos en un congreso, en este caso también de modo virtual, con colegas de Bolivia, y allí está, por ejemplo, Eric Torrico hablando de esto desde hace ya bastante tiempo. Muchas veces fue por ahí, en realidad, que empezó el movimiento de la comunicación vinculada a la educación, y no al revés. Yo empecé por el otro lado, empecé por las aulas y el problema del didactismo, pero muchas veces el movimiento fue el inverso, fue desde los ámbitos no formales y desde la llamada educación popular, que luego fue penetrando en los ámbitos de la educación formal. Este gran movimiento educativo tenía enormes potencialidades, y tiene enormes potencialidades transformadoras de los espacios educativos formales, cuestionando muchas veces las características de esos espacios, pero hay que reconocer también que muchas veces adolece de una falta de diálogo y de conocimiento del campo educativo propiamente tal, de su acumulado epistemológico, de sus debates teóricos y prácticos. Y yo creo que todavía hoy es una deuda pendiente de esta tradición educomunicativa. No es la de ustedes ahí en el IPES, seguramente, y ahora voy a ir, espero, a ese otro costado, al continente que viene desde los educadores y no de los comunicadores. Pero quiero reconocer, desde el lado de los comunicadores, que muchas veces
se trabaja en educomunicación sin un conocimiento suficientemente profundo de los debates, de las corrientes teóricas propias del campo educativo específico. Por eso mismo me parece que es interesante mirarlo producido desde el otro lado. Y me voy entonces ahora al continente de la educación. En este caso, desde la educación, yo creo que el movimiento ha sido distinto, al menos en sus orígenes, porque no fueron, me parece inicialmente, tanto los medios el problema central, sino, y de modo muy fuerte, los procesos educativos. El principio que está detrás es el inverso del que mencionaba para el continente de la comunicación, y es que toda educación es comunicación, en el sentido de que la maestra, el maestro, el profesor, en un aula, cuando enseñan, comunican y se comunican con sus alumnos, con sus alumnas, con sus estudiantes, que además también se comunican entre sí. Y todo esto podemos ponerlo en sospecha. ¿Se comunican realmente los maestros y las maestras con sus alumnos? ¿Los alumnos se comunican entre sí realmente o solo escuchan a la maestra, al profesor, a la profesora? Sea como sea, allí hay un problema comunicacional en juego. Estos múltiples vínculos y relaciones pedagógico-comunicacionales pueden entenderse mejor, creo, desde perspectivas como la del constructivismo social, de Vygotsky o de Brunner, o las pedagogías comunicativas, y ahí viene muy bien recurrir al maestro francés Célestin Freinet, y a su mujer también, que ha sido muy olvidada, Elise Freinet, o a las corrientes crítico-dialógicas, Paulo Freire en nuestra América Latina, o Henry Giroux allá en el norte. Comprender, por ejemplo, el papel del lenguaje y de la expresión en los procesos de aprendizaje. Vygotsky insistía mucho en que pensamiento y lenguaje son dos caras de una misma moneda. Por eso aprendemos al comunicar, porque comunicar no es transmitir lo pensado, sino pensarlo. Creo que lo dice muy bien mi tocayo, Gabriel García Márquez, lo decía muy bien, cuando escribió una vez una frasecita que me repica mucho hasta el día de hoy. No escribo lo que pienso, escribo para saber lo que pienso. En ese caso está hablando no del lenguaje oral, sino del escrito, y creo que todos tenemos esa experiencia de pensar que está muy claro lo que vamos a decir o lo que vamos a escribir, pero cuando empezamos a decirlo o escribirlo no está tan claro, y tenemos que hacer un enorme esfuerzo de pensamiento justamente, porque el pensamiento se desarrolla con el lenguaje. Esto tiene muchas consecuencias en el campo educativo propiamente tal. En las aulas, por ejemplo, tiene enormes consecuencias. Una de ellas es la obligación, la necesidad de pensar la importancia de la expresión de los estudiantes, de los alumnos, de las alumnas. Si solo escuchan, toman nota y después responden en un examen, han tenido poquísima posibilidad de hablar, de decir. Es por eso que el maestro Freinet, este maestro francés que mencionaba, que no conoció aparentemente a Vygotsky, a sus estudios, pero en realidad lo llevó a una práctica pedagógica muy concreta, dio vuelta el sentido de la expresión cuando invitó a sus alumnos a escribir sus propios libros y sus propios periódicos. El periódico escolar tenía y tiene hoy, en expresiones ya digitales, una enorme potencialidad, no tanto ni solo como la manera en que el profesor verifica si aprendió, que es el sentido típico de la escritura hasta el día de hoy, lamentablemente, en las escuelas. ¿Para qué escriben los niños y las niñas? Para que lea el maestro, para que lea la maestra y le ponga buena nota o mala nota.
Y Freinet, por el contrario, quería que sus alumnos escribieran para ser leídos por otros, por sus pares, por otros niños de su clase, otros niños de su escuela y otros niños de otras escuelas en cualquier parte del mundo. Hoy, con las tecnologías digitales, eso es muchísimo más fácil que antes. No hace falta que viajen por correo esos libros y esos periódicos. Podemos directamente verlos en la pantalla con un clic. Y al ser leídos por otros, el entusiasmo es completamente diferente, la motivación de esos estudiantes es otra, y además en el esfuerzo de escribir sobre los distintos temas están aprendiendo sobre esos temas. El esfuerzo de Freinet ponía en el centro el recuerdo de algo obvio pero olvidado, y es que la escritura es un medio de comunicación, y es uno de los primeros y más principales medios de comunicación que seguimos teniendo hoy. Y las múltiples escrituras, hoy también audiovisuales, son formas de comunicación. Con lo audiovisual lo tenemos más claro a veces que con la escritura. En la escuela parece haber sido olvidado, y quizás eso explica las enormes dificultades y el rechazo a la escritura y a la lectura que tantos chicos generan en su paso por las escuelas. Comprender entonces el papel del lenguaje y la expresión en los procesos de aprendizaje es clave, y allí también Freire y las pedagogías críticas y dialógicas son claves. En el caso de Freire, el diálogo es central, y poner el diálogo en el centro también pone en el centro esta idea tan crucial de que aprendemos con otros, con los otros y en diálogo con el mundo. Y que no solo aprendemos de lo que los profesores nos dicen o los libros contienen. Por eso la crítica de Freire a esa llamada educación bancaria, como le llamaba él, donde se pretende depositar en las cabezas de los alumnos todo eso que se supone que es un saber ya dado. No, se plantea ese saber vale, pero debe ser procesado críticamente y contrastado además con los muchos saberes que todos tenemos. Esta mañana justo recordaba con mis colegas de Bolivia y otras partes de América Latina, en un congreso específico de nuestra área de comunicación, que potente resulta incluso solamente dar vuelta la disposición de los muebles en las aulas. Hace muchos años, a mediados del siglo pasado, un maestro uruguayo, Julio Castro, que por cierto recordamos mucho en mi facultad de Información y Comunicación Uruguay, porque era maestro y periodista, y tenemos incluso un espacio de experimentación periodística muy potente que lleva el nombre de Julio Castro, por cierto, un desaparecido durante la dictadura militar en Uruguay, y solo pudimos encontrar sus huesos apenas muchos años después. Julio Castro escribió en aquellos años 40, 50 del siglo pasado, un artículo que se hizo famoso, un pequeño texto que se llama El banco fijo de la mesa colectiva, donde invitaba a cambiar los muebles de las escuelas, de esos bancos fijos donde se une el de atrás con el de adelante y solo podemos vernos las nucas, los que estamos en esos bancos, y a la maestra y al maestro que está enfrente. Cambiar eso, digo, por módulos con mesas y sillas que se pudieran girar en muchas direcciones y entonces generar otras posibilidades de diálogo. Fue muy interesante lo que nos pasó a algunos compañeros cuando recién en los años 90 del siglo pasado vimos que eso empezaba a suceder, ese cambio de mobiliario se daba, y como nos explicaba una inspectora, había maestros muy cómodos, maestras muy cómodas con eso, y otras muy incómodas porque decían: ahora los chicos se pasan conversando todo el tiempo. Y como nos decía ella, es que para eso lo hicimos, para que conversaran. Pero la conversación entre estudiantes parece una molestia para quien ha pensado la educación como un monólogo y no como un diálogo como Freire proponía. Esta mirada sobre los procesos
comunicacionales se desplegó también en el campo de la comunicación popular y comunitaria, y entonces se piensa y se actúa sobre los vínculos entre los integrantes de organizaciones y movimientos sociales, los modos en que dialogan entre ellos y con su entorno. Cómo funciona una asamblea sindical es un proceso comunicacional que vale la pena analizar, y hay mucho de aprendizajes posibles en esos espacios, sobre todo cuando son dialógicos, y mucho menos cuando se convierten otra vez en el diálogo, ya no del maestro, pero sí del dirigente sindical, por ejemplo. Lo mismo pasa en una asamblea vecinal. Son espacios clave de construcción democrática o espacios de construcción autoritaria al interior de cada uno de nosotros. Nos acostumbramos a que unos saben y otros tienen que aprender, el maestro y el alumno, o unos saben lo que hay que hacer y otros tienen que obedecer, el dirigente y el dirigido. Por supuesto que también ha habido y hay un trabajo mediático desde el campo educativo. Por ejemplo, el de la producción de materiales y apoyos didácticos, el desarrollo de las llamadas tecnologías educativas para la educación presencial o para la educación a distancia, que además tuvieron un crecimiento y un uso exponencial a partir de la pandemia, aunque tienen una historia muy larga, con consecuencias que habrá que mirar todavía con cuidado. La pandemia pasó, pero nos dejó un montón de cosas. Por ejemplo, este congreso de esta manera no hubiera sucedido seguramente unos años atrás. Y muchos cursos y muchas aulas también se desarmaron y empezaron a tener otros recursos y otras posibilidades, pero también problemas que no habíamos imaginado antes. En muchos casos se trata de tecnologías que soportan procesos más que medios en el sentido tradicional, porque el mundo digital difumina esas fronteras. Pero las tecnologías no son neutras, y aunque puedan ser usadas y apropiadas de modos diversos, algunas propician más el diálogo de saberes y otras refuerzan las viejas tendencias bancarias de la educación, al decir de Freire. Como le gustó decir a mi padre en uno de sus últimos trabajos y una de sus últimas conferencias, fíjense, a fines del siglo pasado, pero ya con Internet en desarrollo y visualizando él las posibilidades que se estaban abriendo y vendrían, decía mi padre, corremos el riesgo de pasar de la educación bancaria a la educación del cajero automático. Algo que parece distinto, pero en realidad es profundamente igual, profundamente parecido. Nos llenamos de tecnologías, pero no rompemos el modelo vertical, transmisivo, autoritario, que desconoce los saberes de los otros, que no establece diálogos. Yo creo que entonces hay ahí un campo muy ancho para la construcción interdisciplinaria, donde educadores, comunicadores, pero también ingenieros en computación pueden y deben confluir. Por ejemplo, mirando y desarrollando lo necesario para que efectivamente estas herramientas posibiliten los diálogos. Para ir ya cerrando, quiero detenerme en esta idea de lo post-digital. ¿A qué me refiero con ese título, con esa denominación? Yo creo que estamos en un tiempo que tiene algunas características especiales en relación con lo digital. Casi no nos acordamos, me parece ahora, el entusiasmo que había con Internet y sus posibilidades 20 años atrás. En muchos planos, en muchos ámbitos, en el educativo, en el de la comunicación y también en el de la sociedad en general. Internet iba a ser un gran democratizador del mundo, podríamos decir. Se pensaba, se creía. Había por lo menos muchos que creían esto y tenían un enorme optimismo en las potencialidades de ese mundo digital. Porque Internet efectivamente cambia el modelo comunicacional tradicional de los medios tradicionales, el modelo basado en el broadcasting, ese modelo donde la comunicación es desde un punto a muchos.
pero esos muchos tienen pocas posibilidades de interactuar entre sí e interactuar con el punto de origen emisor. En cambio, en Internet efectivamente existe la posibilidad de la comunicación de muchos con muchos, desde cualquier punto hacia cualquier otro y de todos con todos. Pero es una potencialidad que mostró debilidades y problemas. Primero, no era tan descentralizado o dejó de ser tan descentralizado como al principio. En ese sentido hay problemas de gobierno, de poder en Internet, que cambiaron mucho en los últimos 20 años. La idea de una red abierta donde nadie tiene el poder, hoy parece habernos defraudado. Estamos frente a una red donde hay cada vez menos que tienen más poder. Los dueños de algunas pocas empresas tienen el poder de conocer nuestros datos, controlarnos y generar los espacios donde todos terminamos conversando, si es que conversamos, o consumiendo lo que nos proponen consumir. Y eso es cierto. Lo que no quiere decir que no siga habiendo posibilidades de otros desarrollos y de otras posibilidades. Es un espacio, además, el de Internet, donde esa conversación enorme que esperábamos poder tener parece haber terminado siendo una conversación ruidosa, confusa, llena de mentiras que circulan, las famosas fake news, llenas de posibilidades de manipular, de ser Hola. manipulados. Perdón, Gaby. Sí, dime. Hola. Sí, no sé si continúo y cierro, o si hay allí algo que Hola. parar. Ahí está. Perdón. ¿Se estaba La escuchando verdad mal? que estaríamos... Cerrando. No, se escucha perfectamente. Sí, El tema es que ya estamos con el tiempo sí, ya es lo que como te decía, por eso necesariamente estaba. cerrando, porque tenemos a los próximos exponentes aquí Exacto, y queremos... exacto, y por eso quería cerrar, si me permites. ¿Sí? ¿Te parece? No, queríamos, sí, está bien. Queríamos leer unas preguntas que nos pusieron en la sala de Zoom para que puedas complementar tu cierre. Perfecto. Solamente igual antes de esas preguntas decir simplemente que de aquel panorama optimista de 20 años atrás, quería decir, estamos frente a un enorme pesimismo. Y yo tiendo a pensar, y quizás algunas de las preguntas vengan por ese lado, que está bueno pensarlo desde los dos lados. Las miradas pesimistas están bien, tienen mucho de realista, pero también yo quiero mantener el optimismo de pensar el espacio digital como un espacio lleno de potencialidades dialógicas. Vamos a las preguntas, ¿te parece? ¿Me cuentas? Dale, Gaby, te digo. Elsa de Tucumán nos pregunta, ¿qué opinás sobre la forma de escritura actual con tantos errores de ortografía? Uh-huh. ¿Voy pregunta a pregunta o juntamos todas? Dime tú, ¿qué prefieres? Capaz que podemos unir varias. Esa es la que tenemos por el momento, Tenemos esa así que aquí, te escuchamos. Sí, bueno, es bien interesante esto. Yo tengo la impresión que a veces ahí hay al menos dos tipos de problemas. Una, ¿qué ha pasado con el aprendizaje de la escritura? Y yo creo que una respuesta está en este carácter casi expulsivo de la escuela en términos de institución, en cuanto a el poco gusto por la lectura y la escritura que nos siguen generando. Seguramente no es el caso de ella, de quien hizo la pregunta, que tiene otras maneras de encarar pedagógicamente sus clases con sus alumnos, pero sigue siendo, creo, lamentablemente, el de muchos y muchos docentes y muchas instituciones educativas, sobre todo. Quiero decir, el que lee poco y el que disfruta poco, sobre todo de la lectura y la escritura, es posible que tenga muchas más dificultades con la escritura. Pero también hay que reconocer, me parece, y sé que es una discusión para una polémica más larga, que la ortografía es algo que quizás debería requerir revisiones.
La del español además tiene algunas rarezas, unas cuantas yo diría, que nos complican inútilmente la existencia, ¿no? Nos parecería un crimen hoy renunciar a esas rarezas, un crimen de lesa ortografía, pero quizás llegue en algún momento la hora de plantearnos. Fíjense, por ejemplo, el papel que juega la letra H en nuestra ortografía. ¿Para qué sirve la letra H? Para recordarnos que alguna vez hubo una F. ¿Sí? Ese es el único papel que cumple cuando está al principio de muchas palabras. Cuando está por la mitad, con una C, produce una CH. Y así podría seguir con otro montón de ejemplos. ¿Tiene sentido seguir recordándonos que muchos años atrás hubo una F que hoy ya no existe? Podríamos preguntarnos, ¿y si elimináramos esa H, pasaría algo gravísimo? Bueno, tendríamos una horrible falta de ortografía, pero ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, ¿no? Y ojo, que esto que puede parecer una tontería no es menor, porque en realidad, como bien han mostrado algunos teóricos del lenguaje en sus investigaciones, una parte muy grande del lenguaje verbal y sobre todo el escrito fue hecho para que pocos pudieran acceder a él. Tenía una función elitista. Y entonces tal vez deberíamos también cuestionarnos eso. Son dos respuestas bien distintas las que di, lo sé. Una que tiene que ver con nosotros, la escuela, y qué hacemos ahí, el gusto por leer y escribir, y otro que tiene que ver con una discusión mucho más histórica y larga para pensar el lenguaje. Gaby, hay una pregunta más y con esta cerramos. Dime, a ver si la tenemos. Es la que estoy viendo ahora en el chat. ¿Cómo afrontar esta dificultad en las aulas? Ajá, sí, ahora la estoy mirando en el chat. El problema de la atención. Efectivamente ahí tenemos una zona problemática y yo daría una respuesta parecida que con la de la escritura. Una parte tiene que ver con realmente un problema que estamos teniendo con el poder adictivo de muchas de las tecnologías que estamos consumiendo, con esa economía de la atención, como le llaman algunos, y con esta tendencia tan fuerte a hacernos saltar de una cosa a la otra, y cómo nos cuesta desprendernos de ese dispositivo tan pequeñito y potente llamado teléfono móvil, celular, etcétera, que hoy nos conecta a Internet, y que muchas veces nos hace estar horas y horas haciendo casi nada, yendo de un mensaje a otro sin detenernos en ninguno. Efectivamente ahí tenemos un problema y hay mucho para trabajar desde ese lado, sobre todo como adicción lúdica, como patología. Pero me parece que también hay otra zona y es preguntarnos qué pasa en nuestras aulas, que son los espacios de la quietud, los espacios del no juego, los espacios del no relato, sino los espacios otra vez del discurso rígido, de el estar quietos, escuchando sin movernos. Si la atención que estamos pidiendo es la de la quietud, creo que tenemos un problema. Decía un amigo y colega hace poco tiempo, que a la idea de Paulo Freire de la pedagogía de la educación bancaria, podríamos pensarla desde un segundo lugar, del banco, el banco de la escuela, el lugar para estar quietos. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos que cambiar los bancos, sino desplazarlos, sacarlos, y por ejemplo permitirnos jugar en las aulas, permitirnos usar otros lenguajes en las aulas, el del cuerpo, el de la danza, el del teatro, el de las artes en general, que han quedado muchas veces muy fuera del espacio educativo. Y es un buen punto para pensar otra vez los vínculos entre educación y comunicación en un sentido bien amplio. Gaby, muchísimas gracias. Realmente que nos dejas un montón, pero muchísimos puntos para pensar, para mirarnos, diferentes alfabetizaciones, diferentes espacios
en los que seguramente vamos a tener que mirar para desestructurar, para enriquecer, bueno, el armado de diferentes redes para pensar no solo la escritura por la escritura en sí misma, sino que qué interesante esto que dijiste respecto de yo escribo para saber lo que pienso, ¿no? Y también yo digo, y para dejar huella, ¿no? Y para que otros descubran y puedan enriquecer lo que yo escribo y lo que yo digo. Te agradecemos de corazón, Gaby, un placer como siempre escucharte. Te agradecemos por tu voluntad de querer compartir con nosotros este espacio. Seguramente vamos a tener otras oportunidades para compartir con vos. Así que muchas gracias, un abrazo enorme desde Tierra del Fuego para vos. Y bueno. Gracias a ustedes y seguro que el próximo abrazo será de carne y hueso. Así sea.